Bien, vamos entonces a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una gramática que tiene esta estructura. P, E, punto y coma, B. Después está B, que va a E, punto y coma, B. O, puede ir a E. Después E, que es una función. Es F, esto es un terminal. F, paréntesis, de S. Después S, que es paréntesis, S paréntesis, o S que se puede anular. Acá este es el símbolo inicial, el P, no el S. Acá el símbolo inicial es este que es el P. Ahí yo me dejo el machete. ¿Ok? Entonces, esta es la producción, es la gramática, la cual queremos ver si, la pregunta ¿es LL1? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, chequen la listita esa que tienen ahí. Eliminar, recursividad izquierda, factorizar primero siguientes y después armar la tabla. Entonces, ¿por dónde empezamos? Eliminar recursividad izquierda, listo, joya. ¿Hay recursividad izquierda? Acá. Parecería que en este ejemplo no. ¿No? ¿Qué sería recursividad izquierda? Que tienen un símbolo que va con el mismo símbolo, ¿no? B, F. No, parecería que en principio recursividad izquierda no hay ninguna. Joya, B, A, E, listo, no. Entonces, 1 no hay recursividad izquierda, así que no hay que hacer nada. Bueno, el segundo punto. ¿Cuál era? Factorizar. Joya. Acá, ¿hace falta factorizar en algún lugar? La No, segunda. Dale. no porque la primera y la segunda, si bien empiezan igual, una es con P y otra con B, ¿no? Eso no hace que no puedas factorizar. No, exactamente. De hecho, estas tres, B, digamos, tenés que factorizar, tenés tres que empiezan de diferente manera. Empiezan de la misma manera. O sea, P, B y después B que de vuelta va hasta E, las tres empiezan igual. Así que esas tres en algún punto hay que reemplazarlas y cambiarlas entre sí. Para que no te queden apuntando a lo mismo. Porque empiezan igual. Entonces, en principio, esto que está acá, de esas que están ahí, que son P que va a E y B, y B que va a E y B, es decir, tenés estas dos producciones, lo voy a hacer acá paso a paso, tenés esta, en principio, que, de hecho, podemos arrancar directamente con esta, con la de B, ¿no? Vamos a hacer B, tenés que va a E, punto y coma B, y después tenés que B mismo va a E. Entonces, esto se transforma a B, que en algún punto te va a E seguido de cualquier otra cosa. Entonces, como que estás factorizando E y te queda el resto del otro lado. E que te va a E en un W. Y tenés W, que en definitiva te va a ir a punto y coma B, que es esta primera parte. O te va a ir a, ¿qué? Acá. Lambda, muy bien. A lambda, exacto. ¿Siempre factorizás por izquierda o podría ser por derecha también? No, vos necesitas hacer la factorización por este lado, por izquierda. Ya vamos a ver por qué. Está buena tu pregunta, Pablo. Es la que importa. Ya vas a ver por qué. Eh, ok, entonces esta producción de B ahora se transformó a esto. A que B va a E y W y E va a E W y W va a punto y coma B y lambda. Bien, que es en realidad lo que importa, porque lo que importa es para un mismo terminal, ¿no? Esta también empieza con E, con punto y coma, pero esta lo que tiene es que acá hay una P, no una B. Por eso esta no hace falta, porque en realidad estás en otra producción, acá no hay ambigüedad, porque estás en otro no terminal.
El problema es cuando tenés el mismo terminal, ¿no? Que puede empezar de dos maneras distintas. Entonces acá ya se cambió esto, entonces vamos a volver a escribir todas las producciones como quedan. Esta es la inicial, queda P, que va en E, punto y coma B. Esta es la nueva que pusimos ahora, que es E en W. Después te queda W, que va en punto y coma B o lambda. Después E, que va en F, paréntesis S. S, que va en paréntesis S paréntesis. Y S, que va a lambda. Y listo. Esto es todo el set de producciones. También de esta gramática, que está acá. Hay que acordarse que, bueno, acá son estas, hay dos, ¿no? En esta, hay una más ahí. Bien, ok, entonces ya está hecho esto. Ya hicimos el primero y el segundo paso. Aparentemente acá ya no hay que factorizar más nada. Hay que volver a revisar si no hay recursividad izquierda. Aparentemente no hay. No hay recursividad izquierda. Entonces seguimos con el paso que sigue, que es calcular los primeros y los siguientes. Entonces vamos a poner los no terminales. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner P, B, W, E y S. Y vamos a poner primeros y siguientes. Ok, entonces vamos a arrancar. ¿Cuáles son los primeros? Primero calculen los primeros. No, bastante obvio. Pero primero calculen los primeros. Los primeros de P. ¿Qué hacen? ¿Se fijan P a dónde está? Primero lo primero, exactamente. Se fijan P a dónde está, de la mano izquierda. P, entonces P es AE. P la única que tiene es una que va ahí, entonces aplica como si fuese esta, ¿no? Perdón, esta. Los primeros de A, ahí. Los primeros de A van a ser los primeros de B. Entonces, acá los primeros de P van a ser los primeros de E. Entonces, a su vez, bueno, van a estar calculando los primeros de E. Y los primeros de E se fijan todos los que empiezan con E. ¿Y cuáles son los terminales? En definitiva, los solos a los que pueden reemplazar E. F, exactamente. En definitiva, F va a ser primero de E. Por ende, también va a estar incluido en los primeros de P. F. Acá también, ¿no? Y P tiene otra función, no, P es solo eso, así que ya está. E es solo eso, así que ya está también. Y acá también B, un poco, ¿no? B, como va E, está en la misma situación, por lo tanto, B también es F. ¿Ok? Después W, ¿cuáles los primeros de W? Punto y coma, perfecto. Los primeros de S, paréntesis que abre. Muy bien. Perfecto. Y parece que ya está. Paréntesis que abre, después ahí creo que ya estaría. Listo. En W, lambda no se pone. No, no se pone lambda. Para esto no lo pongan acá, se van a confundir. Este, no, los primeros siempre son los terminales, en definitiva, pero acá no los pongan porque se van a hacer lío. Se podría poner también porque, bueno, se puede asumir que es como una especie de terminal, pero conviene no ponerlo directamente y hay un montón de lugares que no se ponen porque no tiene sentido por lo que van a ver después que hacemos con esto. Bien, entonces ahí ya tenemos los primeros. Los siguientes ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los siguientes de P? P es el inicial, ¿eh? Bien, vos decís los siguientes, ¿por qué decís que es punto y coma, Juan Pablo? Estoy perdido. No, pará, no tenés que estar perdido. No tiene siguiente, lo siguiente doble. Pará, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿De dónde viene esto? Esto es, los siguientes tienen que fijarse en estas reglitas. Tienen que fijarse en estas reglas de acá. Esperen que, ahí, en estas reglas de ahí. Bueno, puta madre, ahí. Tienen que mirar estas reglitas. Entonces, si hay un símbolo que es inicial, arranquen por ahí. El siguiente del símbolo inicial es pesos, que es el end of file. Es algo que está como definido por convención para decir, bueno, necesitamos un símbolo para indicar cuándo termina la palabra.
Entonces, ese es pesos. Por lo tanto, pueden arrancar por ahí. Símbolo inicial, siguientes de P, va a incluir pesos. Va a incluir pesos, joya. Entonces, ¿vos qué decís, Ariana? Los siguientes de W, asterisco E. ¿Por qué asterisco? ¿Asterisco dónde sale? Ah, claro, me retracté. Ah, ok, 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 ok. Bien. Bueno, entonces, a ver, en principio parecería que los siguientes de P, solo pesos. ¿Y qué hay que hacer ahora acá? ¿Qué es lo que en definitiva todas esas reglitas tienen? Hay que mirar dónde P está del lado derecho, para ver qué es lo que aparece después de P. Eso es siguiente. Y P después no aparece más del lado derecho. Entonces, no me importa. Ya está. P casi seguro que el único siguiente que tiene es el símbolo, el símbolo peso final del fin de palabra. Que esto es porque la palabra me viene la palabra de entrada, siempre al final tiene un símbolo peso. Entonces, seguro, si yo reemplazo la palabra por S, o por este caso por P, después va a quedarme pesos. Entonces, por eso es que pesos es el siguiente de P. Entonces, ahora sigo con B. B. Me fijo B del lado derecho donde está y me fijo qué es lo que puede venir después. B está acá del lado derecho y está acá. Bueno, ¿y qué puede venir después de B? Bueno, como los dos son, es lo último que aparece en la producción, tengo que mirar los siguientes de W y tengo que mirar los siguientes de P. Claro, exacto. Entonces, en principio, para B, voy a tener que mirar los siguientes de P y los siguientes de P de B, bueno, justamente es pesos. Entonces, pesos va a estar al menos incluido. Y acá pasa lo mismo. Bueno, como B está al final, los siguientes de B van a ser los siguientes de W. Entonces tengo que, bueno, también ver los siguientes de W. Y los siguientes de W, bueno, acá van a ser los siguientes de B por esta y ya está. Y ahí lupea. Una vez que lupea se quedan con lo que encontraron, con los terminales que encontraron y listo, y dejan de lupear. Entonces listo, significa que los siguientes de W van a ser también los siguientes de B, por lo tanto, como ya tenían pesos, significa que siguientes de W también pueden ser pesos. ¿Está bien? Entonces los siguientes de W van a ser los siguientes de B, los siguientes de B ya tenían pesos porque pesos estaba por esto, entonces después de una W es posible que les aparezca un pesos también. Bien, ¿qué más? Los siguientes de E. Buscan dónde tienen a E. Acá, punto y coma. Muy bien. Acá tiene una E. ¿Qué aparece después? Punto y coma. Entonces, punto y coma es siguiente de E. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿A dónde más tienen pesos? Bien, cerca. Ese es más difícil de agarrar, pero está bien. ¿Por qué dijiste pesos, Santiago? Vos lo que haces es te fijas E dónde está al lado derecho. Acá, está acá. No, porque serían los primeros W, ¿no? Muy bien, pero igual está bien lo que dijiste. Exacto, vos te fijas por la segunda. Los siguientes de E van a ser los primeros de W. Entonces, en principio, van a ser los primeros de W. Eso en principio. Es decir, como vos a W lo puedes reemplazar por algo que va a tener un punto y coma primero, lo que puede aparecer después de una E es un punto y coma. Entonces, los primeros de W es un punto y coma, que ya lo tenías. Era justo el mismo que tenías. Entonces, siguientes de E es punto y coma que ya tenías. Entonces, ese lo dejás, pero ahora por otra razón, ¿no? Pero ese lo seguís dejando. Pero vos, como muy bien dijiste, lo que puede ocurrir es que después está E, te aparece esta W, pero W es anulable. Por lo tanto, este te puede desaparecer, esta W. Y entonces, acá te va a quedar lo que sean los siguientes de W. Que esta era la última reglita, esa que como medio era medio tramposa, ¿no? Esta regla de acá, pero en definitiva, bueno, yo ahí les puse D, pero en definitiva esto mismo también eh, es esto, ¿no? Los siguientes de A, en definitiva. O sea, ustedes tienen, por esto, si P quieren ver los siguientes de P y A es anulable, tienen que fijarse lo que viene después de A, en definitiva. Y en ese caso aparece directamente la D, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes llegaron acá, lo que puede pasar acá en este punto es que sea, como W se anula, aparezca lo que tiene acá, que en definitiva van a ser los símbolos que aparecen después de B, que incluyan pesos. Entonces el pesos también va acá. ¿Está bien? Entonces punto y coma y pesos. Y después finalmente los siguientes de S, ¿cuáles pueden ser? Eso es fácil. Paréntesis que cierra, seguro. Por este y por ese. Paréntesis que cierra. Esos son los siguientes de S y listo, ya está. Pues después lambda no hay nada, entonces ya está, ya les queda.
Y ahí está la tablita. Ahí quedan los primeros y los siguientes. Bien. Entonces ahora hay que construir la tabla en sí misma. La tabla puntual en sí misma, la tabla de parsing. Y la tabla de parsing tiene, en el LL1, los estados van a ser los no terminales. Entonces los estados van a ser esto, van a ser, vamos a hacerlo acá, creo que acá tenemos lugar. P, B, W, E y S. Estos van a ser los estados. Y lo que vamos a tener en las columnas son los terminales. Los terminales, todos los terminales que puede haber en esta gramática. Van a ser punto y coma. ¿Qué más? F, punto y coma, F, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y el símbolo pesos. ¿Ok? Bien, entonces estos son terminales, todos los terminales, y estos son los no terminales. Que en el LL1 son los estados. Estos son los estados, los diferentes estados en los que va a estar parse. Entonces, ahora tienen que, el objetivo es que todas las producciones, y absolutamente todas las de la gramática, tienen que ir a parar a algún lugar de la tabla. Es decir, en algún momento son todas producciones que son productivas, o sea, que generan algo. Entonces, tienen que ir a parar en algún lugar. Y la tienen que poner en algún lugar. Si hay falta alguna que está acá y acá no está, está mal. El parcial está mal. No funciona, porque justamente hay un caso donde no están haciendo gramática, que falta esa producción. Entonces, todas, si quieren, las numeran, incluyendo las que son así, que tienen opcionales, las numeran y todas tienen que ir a parar acá. ¿Y cuál es la regla para ponerla? Cada una de las gramáticas, bueno, en donde van, cada gramática la tienen que poner en los primeros de la parte derecha de la gramática. Se fijan perdón, de cada producción, ¿no? Para cada producción la tienen que poner en la parte derecha, en los primeros de la parte derecha, donde está. Entonces, vamos a arrancar. ¿A dónde va esta? P, y por supuesto, ¿no? En la columna es en el estado del símbolo, perdón, la fila la ponen en el segundo, en no terminal que tiene en la izquierda, ¿no? Esto es para ver dónde va en la fila y para ver dónde va esto es para ver dónde va en la columna y para ver en la fila simplemente se fijan el símbolo que tienen a la izquierda. Entonces P que va a E punto y coma B, ¿a dónde la pone? En principio es P, así que va acá, P, se fijan los primeros de E punto y coma B. ¿Y cuáles son los primeros de E punto y coma B? Los primeros de E punto y coma B. O sea, serían los primeros de E punto y coma B. ¿Qué les da esto? Los primeros de E punto y coma B. Los primeros de E, exacto. Entonces se fijan en los primeros de E. Para eso hicieron la tabla. La tabla se hicieron para que cuando hagan estas cuentas puedan fijarse en la tabla. Los primeros de E es F. Por lo tanto, P a E punto y coma B va en F. Entonces esto va acá. P, E, punto y coma, B. Bien, ahora la que sigue. B a EW. ¿Esto dónde va? Bueno, tienen que hacer los primeros de EW. Y esto en definitiva son los primeros de. Por lo tanto, los primeros de vimos que es F. Entonces esta va justo acá abajo. Entonces esta es B a EW. ¿Ok? Esta, W a punto y coma B. ¿A dónde va? El punto y coma, perfecto. Es decir, en W, en punto y coma, van a ser W a punto y coma B. Esta la dejamos para el final, W a lambda. Sigo con esta. E a F, paréntesis que abre, S paréntesis que cierra. ¿A dónde va? En F, muy bien, ya se dieron cuenta. Entonces esto va en E a F, paréntesis que abre, S paréntesis que cierra. Bien, la de S, no era F. ¡Ay, sí, me confundí! Ahí.
Claro, F es. Exacto. Muy bien. Bien. Seguimos con S. Esta S, paréntesis que abre, S, paréntesis que cierra. ¿A dónde va? En paréntesis, exacto. En S, con paréntesis que abre, estaba acá. S, paréntesis que abre, S, paréntesis que cierra. Y finalmente nos quedan S a lambda y W a lambda. Bueno, ¿a dónde van las que son a lambdas? Como no pueden ir en los primeros, porque no tiene sentido el primero, porque es justo lambda, va en los siguientes de la parte izquierda. Esa es la otra salvedad. Solo para anulables es siguiente de lo que sería el símbolo de la izquierda. Entonces, esta que es W a lambda va en los siguientes de W. Y los siguientes de W es en pesos. Entonces, W a lambda lo ponen acá. Y S a lambda va en los siguientes de S. Y los siguientes de S es paréntesis que cierra. Por lo tanto, esa va acá. S a lambda. Y pueden a veces, puede esto no ser puede ser más de uno, ¿no? Bueno, acá justo coincidió que el único que tiene esto, que tiene más de uno, es el siguiente de E y E no es anulable, entonces no se usa, pero si no puede ser más de uno y pueden estar en más de un lugar. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, adivinen cómo se llaman estas posiciones que están acá. Es algo que ustedes lo conocen perfectamente. Bien, Santiago, muy bueno. Ahora seguimos por ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos con esta tabla? Que eso de la pregunta de Santiago con lo que vamos a seguir ahora. Pero antes de continuar, quiero que me respondan esto. ¿Cómo se llaman estas posiciones? Ustedes saben lo que es esto, solo que no saben que lo saben. Es algo que han usado mucho ustedes. Estados trampa. Muy bien. No, no es estados trampa, pero es algo que usaron mucho. Inalcanzable. También usaron mucho, pero no es eso. Es algo más banal, que pueden hasta haber puteado mucho por eso en algún momento en sus inicios de la programación. ¿Qué creen que es esto? Segmentation fault. Muy bien, muy bien. No, no, es no, es parecido a segmentation fault. Esto es lo que les voy a hacer ahora es una revelación que, syntax error, exactamente. Eso es, syntax error. Exactamente es eso. Estos son todos los errores sintácticos. ¿Qué significa que si ustedes tienen que caer en una de estas celdas, o sea, si están en esta celda, están en estado P, y en estado P reciben que en la entrada hay un punto y coma, significa que esa palabra no pertenece al lenguaje seguro, 100% seguro. Entonces es un syntax error. Syntax error es eso, es que hay un error sintáctico, y lo que tienen, el programa que tienen, no es producido por la gramática del lenguaje, por la gramática del lenguaje. Por eso tomás, o sea, ni siquiera estás a un nivel. Segfault es que rompiste el sistema operativo. O sea, el sistema operativo te dice, che, mirá, segfault es que, claro, te fuiste, accediste a una posición de memoria que no estaba, o hiciste un salto, un stack que no correspondía. Rompiste la relación entre tu lenguaje y el sistema operativo y alguna regla del sistema operativo. ¿Puedes estar seguro de que te va a quedar una sola producción por celda? No. Juan, exactamente, y eso que decís está perfecto. Si te queda más de una producción por celda, significa que esta gramática no es LL1, exactamente. Ahí está, esa es la manera de verificarlo. Esta gramática no es LL1 si es, como en este caso sí, es LL1. ¿Está bien? Esa es la ambigüedad. Si te quedó una ambigüedad acá, ¿por qué? Porque ¿qué te pasaría si pasa eso? ¿Qué pasaría si vos tenés dos producciones en una celda? ¿Qué implicaría esto? Tiene que ver con la pregunta muy pertinente que hizo creo que Santiago también. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo seguimos? No hay determinismo en la elección de la producción. Perfecto, perfecto. Exacto, no hay determinismo en en la elección de la producción, no sabes qué mierda hacer. No, no, ni siquiera, claro, claro que no tenés manera de vos esto automatizarlo.
¿entendés? En un punto. No tenés, esto está hecho con un autómata que es determinista, el que vos armás. Entonces necesitas una manera sistemática de poder elegir. Si tenés dos, no puedes elegir. Entonces, como no puedes elegir, pincha. Entonces, si no puedes elegir, significa que no pudiste cumplir el objetivo de toda esta sanata. Y el objetivo de toda esta sanata es, necesito hacer una tabla que me sirva para armar un algoritmo sistemático que haga cualquier palabra que yo reciba, poder verificar si pertenece o no al lenguaje generado por esta gramática. Eso es. Entonces, el L1, bueno, en este caso es, podría no serlo, y todos esos son syntax error. ¿Está bien? Listo. Hasta acá con esto ya está, porque digamos, con esto ahora se hace el lenguaje. ¿Cómo se hace en el L1 sale muy fácil hacer esto lo voy a romper, si me es fácil verlo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo comemos? Bueno, acá ya está. Con esto ustedes se pueden imaginar cómo arman un programa. Bueno, vamos a empezar primero antes que ustedes se lo imaginen. Se los voy a contar y listo, porque digamos, después piensan la segunda versión, ¿no? Un segundito. Ahí está. Bueno, ¿cómo se hace rápido con esta tabla? Se puede hacer un parser de esto en el L1. Este es súper fácil de hacer, que hasta incluso si alguno tiene ganas, alguna tiene ganas de boludear, lo puede armar en un minuto. Vamos a hacer una función main. Vamos a hacer una especie de pseudocódigo en C. ¿Y qué vamos a hacer con esta función main? Esta función main va a recibir el puntero, T va siempre a estar apuntando a la entrada que uno va a tratar de parsear, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, qué sé yo, A, B, B, pesos. A, B, B, pesos, cualquier entrada de cualquier tipo que vamos a querer parsear. Entonces, vamos a hacer un main, que es el main T. Entonces, este es siempre igual. Y lo que vamos a hacer con este main T, vamos a llamar a la producción inicial, como si fuese una función, P, que es donde arranca. Entonces vamos a decirle si P de T, acuérdense el objetivo de esto, es decir si está o no, si lo que estamos leyendo en T pertenece o no. Si hacemos P de T, acá, P de T, acá, y T es igual a pesos, es decir, que después de ejecutar esto, aparece que T está apuntando a pesos, entonces esto devuelve verdadero. Y la palabra pertenece al lenguaje. Si no, es falso. ¿Ok? Arrancamos por acá. Entonces ahora vamos a ir haciendo por cada no terminal una función. Y vamos a ir poniendo el código que va a representar cada una de estas cosas de cómo armamos rápido un parser en el L1. Entonces seguimos, ya hacemos la función P. Entonces, vamos a hacer la función P. Ahí. Y lo que hay que hacer es, justamente, usando esta misma idea de pseudocódigo, representar esto que está acá en la tabla. Lo voy a hablar. Uy. Esperen que tengo problemas de logística. Ahí va. Bueno, entonces hacemos esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir representando esto mismo que está acá. Entonces, para el caso de P, lo que hay que hacer es solo si T apunta a F. Hay que hacer esto. Entonces, si T está apuntando a F, si T está apuntando a F, que está ahí, yo lo que tengo que hacer es ver si estos me dan verdaderos, los que están acá adentro. Entonces, si T me da F, tengo que hacer if E de T, que está apuntando a F, y T es igual a punto y coma, o sea, si hago E y después se me ejecuto y está en punto y coma, acá voy a poner consumo. ¿Qué es consumo? Muevo el puntero, es el único lugar donde lo muevo. Consumo T, es decir, me muevo 1 porque justo es punto y coma, y una vez que consumo T, voy a hacer return B de T. Es decir, estoy acá poniendo en código lo que me dice que haga la producción. ¿Qué me está diciendo? Bueno, si vos estás en este estado P
y en T recibís una F, lo que tenés que hacer es llamar a E. Y una vez que llamas a E, el puntero te tiene que apuntar en punto y coma. No hay otra opción. No hay otra opción. Y consumís. Consumís T sería como una variable global. No, no, acá la recibís, este es un método. Esto es def. No, no, hace que con T puedes acceder al valor. Digamos, como un puntero. Un puntero a dónde estás es como esto, una cosa acá, ¿no? Como que te apunta ahí a dónde estás. Si vos podés chequear. Me estoy zarpando con el pseudocódigo, pero digamos, ustedes me entienden. Es pseudocódigo. Entonces, los detalles, digamos, que yo pueda hacer esto implica que, aunque es un puntero, implica que lo puedo hacer. Está bien, entonces acá le voy a decir, bueno, fíjate que dice B, a ver si B tiene lo que tiene que tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué más necesito hacer? Bueno, nada más. El resto están todos en vacío. Por lo tanto, cualquiera de estos cells, yo no lo voy a poner explícito, pero cualquiera de estos cells que estén acá, todos es false. Return false. Else, para todos, return false. Porque es eso, si yo estoy en P y no tengo una F, entonces es false. Tengo que devolver false. Y en todo caso, este me va a dar false y va a decirme que la palabra no pertenece. No hay otra, son los syntax error. Entonces, syntax error acá vamos pasando que tiene que tiene que salir siempre por este lado, por false, para todos los cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer el otro, el de B. B, ¿cómo sería este? A ver, si alguien tira, aunque sea, tire fruta. B, ¿qué tengo que hacer? Este incluso Yo es más fácil. tengo una pregunta, Rodrigo, que no me Sí, sí, quedó del todo claro del paso anterior. O sea, cuando haces el if e en t y t igual a sí. punto y coma, no entiendo lo de t igual a punto y coma. Le estoy diciendo, ejecutame E y hacé lo que sea que necesites hacer acá Sí, con sí, T. No sé, andate por por el ahí. camino de e en t. O sea, Claro, claro. En T significa que le estoy pasando donde estoy ahora, nada más. En este caso vas a arrancar en E estando en F. Y T mm, hará E hará después lo que haga con eso. Y lo que le digo es, cuando se termine de ejecutar esto y me devuelva esta T que está acá, asumí que este es ya pasó por al referencia. siguiente índice. Claro, Exacto, exacto. Es por referencia, entonces te modifica ese T y cuando lo tenés acá, le voy a decir que después de que me hayas ejecutado E, sí o sí, en este punto, sí o sí tengo que ver un punto y coma, no hay otra. claro, claro. Sí, sí, ahí entendí. ¿Entendés? Sí, No hay sí, otra. perfecto, perfecto. Gracias, Entonces, si Rodrigo. Sí, no, sí. es falso. Ahí Entonces, me si quedó mucho sí, más claro. si hay un punto y coma, entonces consumilo, moveme uno, pasá al siguiente. Claro, y ahí cae en B. Claro, exacto. Y ahí ya más sabes, decir, bueno, ve, haz lo tuyo. ¿Entendés? Perfecto, perfecto. Gracias, Y Rodrigo. es esto que, justo lo que dice Ariadna. Si ves solo lo puedes ejecutar estando en F. Entonces, es decir, el único que le tenés que dar bola es ese. Entonces, si T es igual a F, ¿y qué tenés que hacer acá? Exacto, perfecto, Juan. Perfecto, exactamente eso. Return E de T y W de T. Exacto, exacto. Hace esto, hace lo que quieras con T, arreglate y después hace esto. Y los dos tienen que dar verdadero. Y devolverlo. Se acabó. Listo. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos con el DW. ¿Qué hacemos acá? Claro, exactamente. Sí. T está apuntando a punto y coma. Entonces, ¿qué hacemos si te da punto y coma? Return BDT. Return BDT, pero antes tenés que consumirlo. Esto es, acuérdenselo bien. Esto, pues se lo olvidan siempre en el examen y está mal. ¿Por qué? Porque en algún lugar esto se tiene que consumir. Entonces tienen que ir corriendo el puntero. Ese consumir es correr el puntero. ¿Por qué? Porque acá lo estás viendo. Eso lo haces directamente cuando vos lo tenés directamente en la producción. Y acá, es decir, vos estás en W y viste un punto y coma y te decía que hay un punto y coma. Entonces el punto y coma está acá en este momento y listo. Entonces, listo, lo consumís. Entonces consumís y movés el puntero. Y cuando llamás a B, ya T no está apuntando al punto y coma, está apuntando a lo que viene después del punto y coma.
que sea lo que sea. Y ahí sí, después de esto, haces return b de t, que está ahí. Pero ojo, porque acá está, uy, esto lo hice, ahí, esto es esto, ¿no? Sí. Pero no tendrías otro punto y coma. ¿Cómo otro punto y coma, Santiago? ¿A qué te referís? Claro, o sea, como que vos entraste por el punto y coma, pero W te da otro punto y coma. No, 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 No. no. Este punto y coma que está acá, es decir, yo estoy en W y tengo punto y coma y ejecuto esto. Podría no necesariamente tenerlo ahí, pero seguro está en punto y coma en algún lugar, podría tener llamada a otra producción que en definitiva en algún lugar esto lo tiene que consumir. ¿Entendés? Si no, ese punto y coma queda ahí clavado, no me sale nunca más. Ahí es el momento que me lo Ah, consumís. ok, ok, sí, 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 entendí. Podría O tener un sea, C, por ejemplo, pero ese C va a tener algún momento va a tener que consumir ese punto y coma. claro, más que nada me confundió por el tema de cuando teníamos a P, entramos con F y no había ninguna F, pero en realidad E te da F. Claro, Entonces, exactamente, ¿ves? No, no, pero acá vos venís a E, que es lo que no hicimos, y este va a consumir esa F en definitiva. Exacto. Eso te tiene que dar, te va a quedar claro, sí, sí, implícitamente. perfecto. Era Exacto, eso, me exacto. estaba confundiendo. Bien, pero ahora está este, que este es más difícil. Si W, además de este punto y coma, también está este caso, que es el peso. Exacto, muy bien, exactamente. Else, acá sí, else, T igual a pesos. ¿Y acá qué hay que hacer? ¿Qué les parece que hay que hacer? Return true. Exactamente, return true. Listo, chao. Si yo estoy acá, me importa un joraca que haya, yo devuelvo true. Punto. Porque en definitiva es eso, significa que acá no tengo que hacer nada. Es el caso de que te salva de que sea una recursión eterna, digamos. Claro, exacto. Estos son los lambdas en eso. Si no sería B, A, W, B, A, W. Exactamente, exactamente. Los lambda en general matan esos ciclos, están por eso. Van a matar esos ciclos y hacen que las producciones sean productivas. Si no, no serían productivas. Es una manera de ver que hay producciones productivas, es que en definitiva o vaya a un terminal o se anule. Si se anula, puede ser productiva. Si no, queda ciclando todo el tiempo, tal cual. Está bien, muy bien. W, ¿cuál falta? E, bueno, E de T, que es esta. Fíjense, ¿cómo sería esta? Un garrón esa. ¿Por qué un garrón? Claro, porque es media larga. If T es igual a, claro, T es igual a paréntesis que abre. Entonces, si T es igual a paréntesis que abre, lo consumo. Porque hay, perdón, si T es igual a F, no, paréntesis que abre, no, F, ahí, F, sí, sí. Consumo T, es decir, muevo el puntero. Entonces, al mover el puntero, tengo que volver a chequear si T es igual a, ahora sí, paréntesis que abre. Hay dos terminales juntos. Entonces, una vez que hice eso, lo vuelvo a consumir. Y una vez que lo vuelvo a consumir, ahora sí tengo que hacer if. Claro, exactamente. Si S de T. Y además, bueno, vamos a hablar en persona. Y además T apunta a paréntesis que cierra. Entonces, true. ¿Está bien? Cualquier otro else, false. Para todo. Y ahí no consumís. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 muy bien. Es consumir de, muy bien. Es consumir. Sí, 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 muy bien. T y después true. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí. Exactamente, muy bien, Juan Pablo. Tal cual, porque le estoy viendo. Estoy viendo el paréntesis ahí, entonces ya está, ya lo vi. No sé qué va a ejecutar después, pero yo ya digo que es verdadero y lo consumo. Claro, es tramposo, es fácil de olvidárselo, exacto, sí, 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 es fácil de olvidárselo. Siempre va cuando ustedes ven algún símbolo, algún terminal, cuando están viendo la producción, cuando están como ejecutando lo que está dentro de cada producción y aparece un terminal ahí. Y ahí en general es como tienen que consumir, muy bien, como por ejemplo en este caso. Bien, ese era EDT y ahora falta el último que es ese, que es SDT, el SDT justo. Y este va a ser si T es igual a qué. Paréntesis que abre, muy bien. Si T es igual a paréntesis que abre, return true, exacto.
else t igual a es este, ¿no? Paréntesis que cierra, muy bien. Por este paréntesis que cierra. Muy bien, es parecido al otro. Consume t, es decir, se mueve 1 y hace if s de t y t igual, paréntesis que cierra, consume y return true. Bien, y listo. Else error. False, perdón. Return false, que va, en definitiva, va a salir por false ahí al principio. Chao. Que es el único. Esto lo pasa, es acá pueden hacer printf, es syntax error y tengo syntax error siempre. ¿Está bien? Así tienen un parser. LL1, súper fácil de hacer. Esto está bueno porque para algo fácil salen con fritas en un punto. Es bastante rápido de hacer. ¿Entendieron esto? ¿Alguna pregunta? Ah, yo les pregunto, ¿a dónde está la pila? Acá. ¿Dónde les parece que queda en la pila? El stack de llamada a función. Exacto. Es en el stack de llamada a funciones, tal cual. Ahí está la pila. Por eso esto se resuelve. Porque en definitiva, cuando ustedes llaman a P, este sigue ejecutando, P va a llamar a E y P está en la pila y así sucesivamente. Y así se resuelve. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esto? Bueno, lo otro que se puede hacer es directamente pensar en hacer la pila explícita y ver un caso a caso. Ver cómo funciona el parser, cómo funciona este parser puntual con un elemento particular, con una palabra particular y ver cómo se procesa, ¿no? Que vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué es la otra parte? Esto muestra más cómo lo harían ustedes el código, cómo pensarían el código cuando no lo arman así. ¿Cómo lo pensarían ustedes esto? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden armar algo que tenga una tabla? Supónganse que les digo que tienen que hacer este programa en código. ¿Cómo lo harían? Si no es así, usando con una pila explícita. ¿Qué harían? Recursión, puedes usar recursión. Recursión más parecido a cómo lo hicimos. ¿Entendés? Esto más un poco, porque ahí sí o sí, eso es un buen punto. Eso funca sí o sí tenés que tener recursión, porque vos podés llamar a sí mismo muchas veces. Claro, pero si tenés un stack, pusheás y popeás, exacto, pusheás y popeás en un stack, necesitas un stack, ¿y qué más necesitas aparte del stack? ¿Qué es lo otro que necesitas? Exacto, necesitas un stack para pushear y popear, que es lo que vamos a hacer ahora, pero ¿qué necesitas ahora? Necesitas mantener el cursor de la entrada, perfecto, eso es lo del otro elemento, ¿y qué más? ¿Y qué otra cosa más de código necesitas? Un mapa a producciones. Sí, necesitas el mapa de producciones, muy bien, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Necesitas el mapa de producciones, saber que... No, no tanto, funciones no tanto. Puedes hacerlo, no sé si entiendo bien la pregunta. Claro, Tomás, lo que dice Juan Pablo está bien. O sea, ¿qué necesitas para hacer esto en código? Si lo tenés que escribir. Aparte de todo lo que dijo Juan, que está perfecto, que necesitas todo eso, lo principal es que tenés que recorrer esto. Entonces necesitas una manera de tener estados y entre esos estados hacer cosas. O sea, vas a tener que tener un loop continuo que tenga una variable para definir en qué estado estás, que es un número, y ese número va a tener switch para todos los valores, y después poder ver con el cursor ese qué es lo que estás apuntando en la entrada. Y para cada entrada vas a tener las diferentes ejecuciones, que es esto, que te van a quedar como una especie de mapeo de las producciones, y poder manejar eso, poder meterlo y sacarlo en la pila con un stack.
Eso es lo que si no haces así con recursión, que sale muy natural acá en resolver, el código es un poquitito más complicado, porque es más específico, pero también lo puedes hacer. Y entonces, ¿cómo te vas moviendo? Bueno, vas cambiando el estado, cuando vos vas transicionando, vas a ir agregando, vas viendo en qué estado estás, depende, los estados te van a ir, cada uno de estos valores en definitiva es un numerito, es el mismo número del estado. Entonces esto es lo que te va a ir determinando en qué estado estás. ¿Y cómo lo haces eso? Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. A ver, vamos a pensar alguna palabra que pertenece a este lenguaje, ¿no? A ver si yo tengo alguna acá, no, porque esa creo que no tenía ninguna. Este no he hecho ninguna. A ver, vamos a pensar alguna palabra simple, podemos hacer las derivaciones simples. Si alguien lo hace rápido, vamos a ver P, se transforma en E, punto y coma B, y a su vez, a ver, vamos a hacerlo así paso a paso. E se transforma en un F, ahí, F de S, ¿no? Punto y coma B, ¿no? ¿Qué más? Podemos hacer que B sea F de S, punto y coma, B es ahora EW. Y vamos a decir que E sea F de S, a E lo llevamos a FS también. Y a W, que estaba acá, lo anulamos. Y chao, desaparece. Listo, entonces esta es la palabra. Entonces vamos a ver cómo parsearíamos esta palabra. Esto también lo hacemos en los ejercicios, en los exámenes y es para entender bien cómo se labura con la máquina, con el stack de manera específica. Está bien, lo dice bien, ¿no? Ah, no. Este no, era este. F de S, punto y coma, F de S. Pesos. Esta es la palabra que vamos a analizar, a ver qué onda. A ver si pertenece o no pertenece. Sabemos que pertenece porque la generamos con el lenguaje. Y acá vamos a ir poniendo la pila que nos va quedando. Entonces, la pila siempre arranca con pesos. Pesos está en el fondo de la pila y el símbolo inicial, pesos P. Y vamos a ir bajando cada vez, al bajar acá nos va a indicar a dónde está apuntando el puntero. Y eso nos va a servir para ver en la tablita qué hacemos. ¿Está bien? Entonces, estamos en P, que es acá, que es el símbolo inicial. Y para saber en qué estado está, miramos en la pila el estado que tenemos más arriba, que es P. Y entonces, estando en P, lo que tenemos al inicio es una F. Entonces bajamos ese símbolo F. Y ahí estamos, así es como comenzamos. Estando en P, en F, lo que hay que hacer es reemplazar a P, esto es descendente, por eso estamos haciendo descendente, porque arrancamos con P, reemplazamos a P por E punto y coma B. Hacemos ese reemplazo. Yo lo que voy a hacer es, para respetar el orden y para seguir con la regla esa de que el tope de la pila nos marca el estado, voy a ponerlos invertidos, estos. Digamos que sería como uno pullaría y quedaría invertido. ¿No? Pero simplemente es como yo anoto acá, ustedes lo pueden anotar como se les canta. Esto lo voy a poner invertido, que esto sería B, punto y coma, E. Entonces, hice eso. Eso es en definitiva lo que estoy haciendo. Es decir, estoy reemplazando a P, los voy a estar reemplazando por B, punto y coma, E. Vamos a tratar, lo que vamos a ir haciendo es este paso para atrás que hicimos antes para generarlo, ¿no? B, punto y coma, E. Entonces, ahora que estamos en esta situación, no hicimos nada, seguimos con el mismo algoritmo. El mismo algoritmo dice, bueno, estoy en E, que es lo que está en el tope de la pila, estoy en E y estoy mirando una F en la entrada. Entonces tengo que mirar en la tabla, que es eso, E, y estoy mirando una F. Entonces significa que a E lo tengo que reemplazar por F paréntesis que abre, S paréntesis que cierra. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner punto y coma, B, punto y coma, y voy a reemplazar por esto, lo voy a reemplazar invertido. Paréntesis que cierra, S, paréntesis que abre, F. ¿Está bien? Dice eso. ¿Y ahora qué pasa? Ahora
ahora sí hago el primer pop de la pila. El pop lo hago cuando el elemento que está en el tope es un terminal que coincide con el que tengo en la entrada. Entonces acá voy a hacer un pop, voy a marcar con un puntito de SF. Y hacer un pop significa que tengo que correrme el cursor. Entonces hago un pop de eso, es decir, vuelo SF porque lo vi, punto y coma, paréntesis cierra, S paréntesis que abre. Y acá me corro en 1 y bajo el que sigue. Y ahora pasa lo mismo, tengo este paréntesis ahí en la entrada y tengo paréntesis que abre acá. Entonces lo vuelvo a consumir. Bajo 1, S, perdón, ese acá no lo puedo tener, yo acá me confundí. Este no puede ser ese, esto es vacío, ¿no? Yo acá en Navin me había puesto ese, significa que esto va vacío. Estoy usando la de vacío. Ese no puede estar acá, esto es un terminal, es una palabra. Bien, entonces consumo esto, que hago el pop, entonces al estar este acá necesito bajar el que sigue. Entonces ahora tengo pesos, B, punto y coma, paréntesis que abre y tengo S. ¿Está bien? Entonces ahora estoy en S y tengo paréntesis que cierra. Entonces me fijo de vuelta en la tabla, S, paréntesis que cierra, significa que es directamente, tengo que hacer un pop de ese elemento, tengo que sacarlo directamente, que es un return true, es decir, esto me da verdadero, entonces tengo que popear esa S, entonces esto me va a quedar pesos, pesos B, punto y coma, paréntesis que cierra. Paréntesis que cierra, entonces se va al paréntesis que cierra, pesos B, punto y coma. Y acá bajo el punto y coma. Entonces tengo punto y coma A y punto y coma en la entrada. Se popea el punto y coma, pesos B. Y bajo una F. ¿Está bien? Hasta acá están, entonces sigo. Estoy en B, estado B, y en la entrada tengo una F. Entonces, como estoy en B y en la entrada tengo una F, tengo que reemplazar a B, lo tengo que reemplazar por EW. Entonces, pesos, esto lo reemplazo por EW. Esto se va alargando, ¿no? Y lo reemplazo por EW. Por ahora sigo con la entrada, sigo igual como estaba. Entonces, ahora estoy en E y tengo una F en la entrada. Entonces, E con una F, tengo que reemplazar a E de vuelta por paréntesis que F, paréntesis que abre S, paréntesis que cierra, ¿no? Entonces, por todo el choclo. Entonces, esto va a quedar pesos W, y acá va a quedar esto así, paréntesis que abre y la F. Bien. Bueno, entonces tengo F acá en la entrada, tengo F ahí. Esto lo voy a llevar acá abajo así se ve. Entonces esto se popea, bajo el paréntesis, queda pesos W, esto S paréntesis, otra vez paréntesis, paréntesis, se popea, pesos W, paréntesis S, debajo el otro paréntesis. Entonces estoy en S y tengo un paréntesis que cierra, S con paréntesis que cierra es directamente sacar, hacer un pop de S, pesos W, paréntesis que cierra, tengo paréntesis que cierra, esto es consumido, ¿no? Consumo el paréntesis que cierra, pesos W, acá tenía paréntesis que cierra, acá ya abajo el pesos, que es el último elemento, entonces estoy en W y tengo el símbolo pesos, por lo tanto es W, el símbolo pesos, significa que directamente saco el W, tengo pesos, se acabó, pila vacía. Listo. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que hacer un programa que hace esto, con la pila. Es en qué momento las reglas son, si tengo el mismo símbolo, decido el estado en el que estoy porque me fijo el no terminal que tengo en el tope. Después, tengo que eliminar un símbolo siempre y cuando tenga en el tope de la pila el mismo terminal que estoy leyendo en la entrada, y así elimino un símbolo.
Y después la otra salvedad de cuando veo un símbolo que es a lambda, que el reemplazo que hace en lambda, elimino el símbolo sin hacer nada, sin consumir ni nada. Si puedo hacer esto y vaciar la pila con la entrada, significa que esto pertenece al lenguaje generado por esta gramática. Esto es el parsing da OK. ¿No? Ahí. OK. ¿OK? ¿Alguna pregunta? Genial. Con esto pueden hacer toda la guía completa. Toda la guía gira alrededor de esto. En hacer estos ejercicios y van a ver que muchos implica, bueno, variantes. Prefiero el otro método. ¿Cuál es el tema de el recursivo? El recursivo que usa, claro. Pero ese es lo que vos después comentaste, que fuiste vos, es algo súper importante, yo me olvidé de decírselo, que solo funca si ese lenguaje en el que implementas eso es recursivo, si no, no funca. Porque no puedes implementarlo, no puedes llamar, hacer la llamada a sí mismo, ¿no? Pero, ¿alguna pregunta? No. Bueno, la guía está, ya la subí. Ahí van a tienen varios de los ejercicios. Practiquen, hagan la práctica, practiquenla, mándennos mails si tienen dudas y eso, mándennos mails sin problema. La guía es bastante chiquita, son 3 ejercicios. Están muy orientados para lo que es también el TPE, van a ver que tienen mucha estructura de lo que son como puede ser un lenguaje real, ¿no? Em, y tienen ahí algunas de las gramáticas. ¿Quieren que hagamos uno más chiquito? Que de hecho creo que me parece que es el 1A. Igual yo después les voy a dar un video donde hay creo que uno más hecho, que intenté no hacer ese justamente, dale. Oye, intenté no hacer ese, así les queda también en el video, después lo pueden ver después, que les queda uno que es independiente de este. Vamos a hacer ese que es el 1A, que es así, ¿no? Es S, que va a paréntesis, S que abre, S, O, lambda. Y la idea es ver si es LL1. Ok, bueno, ¿cómo arrancamos? Lo hacemos, pero lo hacemos all together. ¿Qué hacemos para arrancar? Como si hiciésemos en el pizarro. ¿Te fijas si es recursivo? Que no es. Muy bien. ¿Es recursivo? ¿Tiene recursiva izquierda? No, claramente no. Así que 1, no. 2, no se puede factorizar. ¿Hay algo para factorizar? Significa que haya 2 cosas del lado derecho para la misma no terminal que arrancan igual. No, encima este tiene solo S, así que no. O sea, esto lo vamos a poner así, ¿no? S, paréntesis S, paréntesis S, y después S a lambda, ¿no? Ese es el símbolo inicial, y esta es la super gramatical. Listo, aparentemente tampoco, joya, no hay que hacer nada. Así que, paso 3. Primero, muy bien, espectacular. Pri, sig, S. Entonces, los primeros de S, ¿cuáles son? Muy bien, paréntesis que abre, dice Santiago, ¿y qué más? ¿Y qué más? Nada más, paréntesis que abre. O sea, miran del lado derecho qué es lo que tienen con perdón, del lado izquierdo, las cosas cómo empiezan. Ese solo puede empezar con un paréntesis que abre, y listo. Después no hay más nada, ya no hay más nada de esta gramática, así que basta con eso. Entonces, paréntesis que abre. Y los siguientes de ese, ¿cuáles son? Pesos, muy bien. ¿Y por qué paréntesis que cierra? Por la primera, exactamente. Después de ese hay un paréntesis que cierra. Entonces, es paréntesis que cierra. Muy bien. Bien, listo. Entonces ahora es la tablita. Entonces en la tabla vamos a poner a S. ¿Qué ponemos en las columnas de la tabla? Bien, muy bien. Entonces,
acuérdense, todas y cada una de las producciones tienen que ir al menos en un lugar de la tabla. No puede quedar una que no vaya. Bien, entonces, ¿dónde ponemos la primera? S, paréntesis que abre, S, paréntesis que cierra, S. En el primer lugar. Exactamente. En definitiva, los primeros de esto es paréntesis que abre, entonces va acá. Es decir, S es paréntesis que abre, S paréntesis que cierra, S. Bien. ¿Y dónde ponemos la segunda? S a lambda. En los otros dos. Perfecto. Muy bien. S a lambda y S a lambda. ¿Por qué? Porque eso sí, S es anulable, entonces tenemos que ver los siguientes de S. Y los siguientes de S son pesos y paréntesis que abren. Pesos y paréntesis que abren y cierra S. ¿Está bien? Bueno, para un parcial. Pero para ahora la pregunta de parcial. ¿Cómo puedes modificar? No entendí de los siguientes. Santiago, esta producción que tenés acá, la reglita para cómo armar la tabla es, vos lo pones en los primeros de la derecha, para las producciones, cada producción que tenés, te fijas cuáles son los primeros de la derecha para ponerlo. Pero vos, si este se anula, no podés poner los primeros de la derecha, porque yo les dije que justamente que no consideren a lambda como un terminal, entonces no puedes poner lambda como primero, porque lo primero de la derecha te da vacío. Entonces, ¿qué haces? Cuando es una producción que se anula, tenés que ponerlo en los siguientes de ese. En los siguientes de ese. Y entonces los siguientes de ese es esto, es acá en lambda y acá, y son los dos que están. Una cosa importante que no les dije, y es súper importante, tiene que ver con esto. ¿Por qué esas reglas tan arbitrarias? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué no admitimos que haya recursividad izquierda? Piensen en esto o piensen en el pseudocódigo que hicimos. De mierda, la dejé el pseudocódigo. ¿Por qué no puede haber recursividad izquierda? Piensen también en esto, ¿no? En el pseudocódigo. No podrías salir y llamarte a vos mismo. Exactamente, no podrías salir y llamarte a vos mismo. Si tuviese recursividad izquierda, acá en el pseudocódigo se me disco jeringoto esto está. Si tuviese recursividad izquierda, harías EDT, por ejemplo, y si EDT es igual a T, llamarías a EDT. Todo el tiempo. Porque es lo primero que harías. No consumirías, porque no es que es recursividad izquierda. Entonces no consumirías, no se movería. Esto entraría en loop eterno y no lo podrías resolver. Por eso no se puede, es la recursividad izquierda. ¿Y por qué la factorización? ¿Qué pregunta? Por el del tema del determinismo. Claro, o sea, si vos no factorizarías, vos tendrías eventualmente que vas a tener dos producciones que para el mismo símbolo van a hacer cosas que son distintas. ¿Y cómo haces eso en el código? Si vos lo único que si T es igual a F, o haces una producción o haces la otra. No puedes hacer las dos. Y entonces significa que de alguna manera eso lo tenés que resolver en algún otro lugar. Entonces tenés que tratar de factorizarlo. Porque no podrías hacer, si T es igual a F, hacer una producción que sería consumir, no sé, llamar a S y T, y también, no sé, llamar a P y después consumir. No puedes hacer las dos cosas acá en el código. Entonces no lo podrías resolver. No podrías, te pasaría eso, que acá, en definitiva, cuando vos pones en la misma celda, la misma producción, para el mismo estado, pondrías dos cosas en la celda. Entonces no, no sería el L1. Eso ténganlo en cuenta porque es una cosa media tramposa después para el examen. Es cuando usted, en el examen pregunta, da una gramática y dice, ¿es LL1? Ahí como preguntamos recién, si es LL1 así. ¿Qué significa decir que es LL1? Que es aún haciendo la regla 1 y 2, es LL1. ¿Entienden? Porque ustedes podrían decir, no, mirá, si esto hay algo y lo tengo que hacer y esto hay algo que lo tengo que hacer es porque tengo que toquetearla la gramática. Entonces, como la tengo que toquetear, la original no era LL1. La que toqueteé después de hacer esto es LL1. Pero es por eso que le digo, esto es un caveat cuando le decimos, es esta gramática del alumno, le decimos, aún haciendo estos dos pasos y haciendo esos toqueteos, y solo esos, ¿es LL1 o no? Y eso es. En este caso, por ejemplo, ¿es LL1? Sí, es. ¿Por qué, Santiago?
No hay una celda con más de una producción. Porque cada entrada tiene como mucho una producción. Exacto, ambos bien. Perfecto, exactamente eso. Entonces es el L1. Ahora, la pregunta de parcial es, ¿cómo pueden cambiar esta gramática? El mínimo cambio posible que puedan hacer esta gramática para hacer que no sea el L1. ¿Qué le harían? O algún cambio posible para que no sea el L1. Tiene que ver con lo que acaban de contestar en un punto. Ese paréntesis que abre, paréntesis que cierra. A ver, si agregamos esa producción, decimos, ¿no? Ah, pero ese es anulable. Claro, ese es anulable. Paréntesis, paréntesis. A ver, entonces nos queda S, paréntesis, S, paréntesis, S, S, paréntesis, paréntesis, S, y S a lambda. Bueno, sí, claro, obvio. Esta sí está bien, pero justo vos fuiste por el lado que se puede salvar. Porque vos podés. Vamos a hacer esto. Ahí está. A ver, esta es la gramática. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Primero tenemos que hacer el uno que es ver si hay recursiva izquierda. No hay. Pero sí hay dos símbolos. Hay para el mismo no terminal, hay dos producciones que arrancan igual. Entonces, tenemos que intentar factorizarlas esas dos. O sea, tenemos que S va a S ahí, y S va a este ahí. Entonces, esto vamos a armar como dos. ¿Cómo hacemos para factorizar esto? Bien, muy bien. Esto W, le agregamos un símbolo W. Y en el W, ¿qué ponemos? Muy bien. Ponemos lo que nos quedó, o sea, S, paréntesis, S, O, que es el otro, que va a quedar este se quedó ahí, que queda ahí. Así. Es decir, esta que teníamos acá la reemplazamos por estas dos. Entonces, esta gramática ahora la reformateamos y va a quedar S, a paréntesis W, va a quedar W, a S, paréntesis S, W, a paréntesis, paréntesis, y S anulable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta es o no es? Claro, ahí la salvaste, exacto. ¿Esta es o no es? Te cambió. Claro, claro, por eso el cambio, acá creo que estaría bien, ¿no? Porque todos van a ir a primeros, W, recursividad, sí, ahí se salvó, con esto se salvó. Es decir, tiene que ser un cambio que no sea salvable, ¿no? Muy bueno igual, Santiago, muy bueno. Exacto, ven, ese es el chiste. Sigue estando bien. A ver, otra opción para romper esta. También el chiste está en esto, ¿no? Que los siguientes de ese puede ser paréntesis que abre y pesos. Pero si los siguientes de ese tuviese un paréntesis que abre, fuimos. Porque ahí no hay opción, porque este sí o sí caería en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para modificar esta gramática para que el paréntesis que abre esté en los siguientes de ese? Bien, le puedo agregar. Vos decís agregar esa producción, ¿no? Santiago, a ver, vamos a ver ese. Ahora, vamos a hacer ese. Quedaría S, ahí, así. Hagamos esa que decís vos. S. Bueno, ojo que ahí tengo igual el mismo caso anterior, ¿no? Parece que ahí. Entonces, los siguientes de ese Sí, sería igual, o sea, paréntesis. medio que decía de cambiar la que teníamos antes, tipo la de S, paréntesis que abre S, paréntesis que cierra S, por esta agregándole el S al final. Pero bueno, ahí quedaría distinta la gramática. Em, claro, ahí quedaría distinta. Ahí quedaría distinta. Igual también está en la idea, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos esto? A ver, que era lo que yo había pensado, pero no sé si dará. Si hacemos esto, ¿funcará? A ver, acá no se puede zafar de ninguna manera.
Entonces, claro, es cuando haces los siguientes de ese, en los siguientes de ese, te queda... No, perdón, así no. En los siguientes de ese, esto, así, eso. Ahí está. Ahí está. Eso. Ahí la boleteaste. ¿Entienden por qué? Porque entonces ahora cuando calculamos los primeros y los siguientes, primeros, siguientes, de ese, los primeros, ¿cuáles van a ser? Claro, lo mismo. Primero va a ser paréntesis que abre, eso va a ser igual, que era lo mismo que estaba antes. Claro, los siguientes van a ser las cosas que aparecen después de ese. Entonces las cosas que aparecen después de ese, como ese es inicial, pesos aparece, que estaba, paréntesis que cierra, que es este, que estaba, pero ahora tiene un paréntesis que abre también. Y ahora tiene un paréntesis que abre. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando arman la tabla, ese, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y pesos, la primera producción, esta que está acá, va acá. S. Pero cuando tienen que poner la segunda, esta va en los siguientes de S. Y los siguientes de S ahora incluyen los tres. Este peso, paréntesis que abre, y esta. Entonces, acá está bien, pero también hay que ponerla acá. Entonces, por lo tanto, ahí esa no es LL1. Esta no es LL1. Sí, Santiago, o sea que si la intersección entre primeros y siguientes da distinto de vacío, no es LL1, ¿no? A eso queremos llegar. En este caso, o sea, en este caso porque existe esto, ¿no? Eso no pasa siempre, Santiago. Eso pasa cuando vos tenés, eso que vos decís es cierto siempre y cuando vos tengas dos producciones eh, y vos tengas dos producciones donde una es anulable. Porque claro, el anulable vas a tener que poner en los siguientes, y si los siguientes no te, ¿entendés? Los siguientes en alguno de los primeros te coincide, te puede pasar eso. Pero tampoco es tan rígido, porque te podría pasar, a ver, vos lo estás poniendo. Ah, no, sí, ahí sí, es rígido. Sí, eso es tal cual. Es tal cual lo que vos decís, porque en definitiva es para el mismo símbolo. Entonces, para el mismo no terminante. Es así como vos decís. O sea, sería que entre primeros y siguientes es distinto de vacío. Y vos tenés un no terminante que es anulable, y que aparte hay otras producciones que van más primero, ahí no va a poder ser el L1. Porque sí o sí te va a pasar esto, te va a quedar que en los siguientes va a ir a parar alguno de los primeros, que hay esta otra de las producciones. Tal cual.